Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, llevo 3 años viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala. ¿Por qué va a perjudicar va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor, le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante, si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy explica una serie de anécdotas del tiempo que le sirven a Jesús para la predicación y para hacer cambiar una mentalidad común en Israel y a veces también común en nuestros tiempos. Y es esta anécdota la primera. Se presentan algunos a contar a Jesús, dice el Evangelio, lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Solo se nos dan estos datos. ¿Qué es lo que se supone que había pasado? Pues si había mezclado la sangre de estos Galileos con la de los sacrificios, quiere decir que esto había pasado en el templo. Solo en el templo se ofrecían los sacrificios, y que fueran Galileos, o sea, que no fueran en principio los sacerdotes del templo, sino unos Galileos los que ofrecieran sacrificios. Esto se permitía solo en los sacrificios de la Pascua, que podían colaborar los laicos con los sacrificios del templo. Pues todo hace pensar que lo que pasó es que Pilato hizo matar dentro del templo a algunos Galileos. No sabemos exactamente por qué, ni de qué se los hubiera acusado, pero el caso es que los hizo matar allí en el mismo templo y se mezcló la sangre de los Galileos con la de los sacrificios que estaban haciendo. Esto es el hecho. La interpretación de Jesús, lo que Jesús viene a decir: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Y aquí hemos de ir a entender la mentalidad del tiempo, que digo que mucha gente, no todos, pero tienen también hoy. Si alguien sufre, mentalidad judía de siempre, si alguien sufre es por sus pecados o los pecados de los padres. Acordaros, por ejemplo, aquel ciego de nacimiento y le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres? Esta mentalidad de que la naturaleza devuelve mal por mal, y todos los males que tú tienes vienen producidos por tus pecados anteriores. Jesús no es que desligue el castigo del mal. Es cierto que los pecados llevan sus consecuencias, como decían algunos, en el pecado está la penitencia, y es cierto que los pecados llevan al dolor y llevan al mal interior y al mal de cada uno, pero esa mentalidad de que todos los males son por el pecado de forma unívoca y clara no es así. Todos sabemos que hay gente que está en la cárcel por sus pecados, mejor dicho, por sus delitos, y hay gente que comete delitos y jamás pisa la cárcel, con lo cual no es una cosa tan clara que sea consecuencia siempre el mal lleve, o sea, el pecado lleve a estos males, a estos castigos, al menos aquí en la tierra. Pero Jesús va mucho más allá. Os digo que si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquí viene el gran problema.
El problema no es pensar, bueno, alguien recibe un daño, es porque se lo merecía. Alguien recibe, algún pecado habrá hecho. Algo grave ha hecho, por lo cual se merece que se haya muerto, se merece aquel accidente, se merece aquella cosa, y dice el Señor, no. Pero va más allá, viene a decir, oye, el problema es que todos nos hemos de convertir, hay del que se crea que no tiene pecado. Si no os convertís, pereceréis igual. Y eso lo repite después otra vez, un poco como algunos dicen, como advirtiendo, la paciencia de Dios se está acabando con el pueblo de Israel. Si no os convertís, quedará destruida Israel. Y justo 40 años después de decir esto, Jerusalén será destruida piedra a piedra y masacrados los habitantes por parte de los romanos. Es cierto que muchos dirán, bueno, por problemas políticos, por problemas lo que sea, pero es uno de los hechos y además que está muchas veces pronosticado en el mismo Evangelio, cómo acabará el pueblo de Jerusalén, que representa a Jerusalén, a todo el pueblo judío, a todo el pueblo hebreo. Y es el momento en que con Cristo se acaba el tiempo de Israel para empezar el tiempo de la Iglesia, el nuevo Israel, el Israel global, la Iglesia que abre la salvación de los hombres desde el pueblo judío a todo el mundo por la pasión y la resurrección de Cristo. Y lo mismo habla de esta segunda anécdota. Y aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató. No tenemos más datos que estos. Siloé es aquella famosa piscina, la piscina de Siloé. Y la torre se supone que es una de las torres de la muralla que estaba cercana a la piscina de Siloé en Jerusalén. Pues que como pasa a veces con estas edificaciones se desploma la torre, o por malos cimientos, o por no estar bien cuidada después de tantos años, lo que sea, y mata a estas 18 personas. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Aquí, aunque algunos decíamos que se refieren a esta predicción de la destrucción de Jerusalén, pero en realidad esto va mucho más allá. En el fondo se refiere a cada uno de nosotros. Y el perecer se refiere a la segunda muerte, o sea, la condena después de nuestra muerte. Esa segunda muerte, como lo llama el Apocalipsis, esta condena que si nosotros de nuestras culpas no sabemos pedir el perdón y no nos convertimos de ellas, acabaremos sin nada, acabaremos precisamente en la condenación. Ya no será una condena aquí, ya no será que nos maten aquí o que pase alguna cosa o vayamos a la cárcel, sino es perder todo aquello para lo cual Dios nos ha creado, que es la felicidad eterna. Y en esta fiesta o en esta memoria hoy de San Juan Pablo II va bien ver todo esto, porque él fue como una especie de gran profeta que sabía hacer ver al pueblo los pecados del pueblo, y donde casi toda su predicación es por la conversión. Era aquello tan famoso que decía, ¿no? Abrid las puertas a Cristo. Y más que abrir, en italiano decía spalancate, o sea, abrir con palanca, destrozar la puerta para que entre Cristo en la vida de cada uno, para que sepamos convertirnos, para que lleguemos a Él, para que lleguemos a la felicidad eterna. Y nos explicaba también el sentido de la misericordia de Dios. Él instauró la fiesta de la Divina Misericordia, donde Dios exige, nos pide continuamente, y aún así tiene paciencia de nuestros pecados, porque no ama el pecado Dios, pero sí al pecador para que se convierta. Y tiene entonces sentido la última parte del Evangelio de hoy, esta higuera que no da fruto. Estos pecadores, a eso se refiere, que no se convierten, déjalos todavía un poco. Ten paciencia, es la paciencia de Dios que no destruye al mundo, sino que lo que quiere es la conversión de cada uno para que podamos entrar en la vida eterna. Pero aquel que nos creó sin nuestro permiso no nos salvará si nosotros no
no queremos y no creemos. Por eso es Dios que nos apremia la conversión, porque lo único que quiere es nuestro bien para toda la eternidad.